Muy buenos días, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, vamos a continuar con nuestro tema que dejamos pendiente el día de ayer, que lleva por título La victoria final, amén. Estamos viendo el libro de Abdías y el día de hoy vamos a hablar de los versículos 1 al 4, amén. Entonces, continuamos hoy con nuestro recorrido por esta breve profecía del profeta Abdías. Y en nuestro programa anterior tuvimos algunas reflexiones. Fueron algunas reflexiones de introducción. Fue un bosquejo general del único capítulo del libro. En este bosquejo vimos que, como lo estuve dando, como les proporcioné que iba a dar el bosquejo, vimos que este se divide en dos divisiones principales. La primera de ellas está titulada en la destrucción de Edom. Entonces, esta abarca los versículos del 1 al 16. Al comentar el versículo 1, hermano, hemos iniciado ya la primera sección de este capítulo titulada La acusación contra Edom, que abarca desde el primer versículo hasta el versículo 9. Entonces, en nuestro programa anterior, hermano, también comentamos el pasaje bíblico del libro del profeta Malaquías, que era el capítulo 1, el versículo 2 y 3, que incluye la severa afirmación de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, su hermano. Entonces, destacamos que tal afirmación, hecha sin mayor comentario ni referencia a otros pasajes bíblicos, puede causar una extrañeza en algunas personas o en algunas interpretaciones. En tal sentido, retrocedimos a los antecedentes familiares de Jacob y de Esaú, registrados en el libro de Génesis, en los cuales pudimos apreciar las características de la personalidad de cada uno de estos dos hermanos. Lo que le da importancia, hermano, a este pequeño libro de Abdías es que es el único lugar en la palabra de Dios donde encontramos una explicación de por qué Dios aborreció a Esaú. El gran erudito hebreo Ginsburg, como lo hacía notar en la parte 1 de este tema, la victoria final, este erudito hebreo tradujo el versículo 6 de Abdías de la siguiente manera: ¿cómo fueron desnudadas las cosas de Esaú? ¿Sí? En otras palabras, fueron puestas al descubierto para que las contempláramos por primera vez. Fue como si Abdías hubiera enfocado un microscopio sobre Esaú, y cuando uno mira por el ocular de ese microscopio pudiera ver a Edom. Y no fue solo Abdías el que enfocó el microscopio sobre Esaú, hermano, porque Abdías era el microscopio de Dios. Miremos atentamente por ese microscopio y veremos la imagen de Esaú en una manera más amplificada. Y entonces, lo que veremos en esta imagen amplificada será a 250,000 pequeños Esaús. Es decir, que veremos al pueblo total de Edom. Un fotógrafo, hermano, puede tomar una foto en miniatura y transformarla en una gran fotografía cuando usa el método de ampliación de imagen. Así que en realidad, este libro de Abdías es como una fotografía ampliada de Esaú. Uno puede inflar, hermano, una cámara de aire de una llanta, de una bicicleta, de una moto, o de cualquier tipo de rodamiento que lleve algún tipo de goma inflable, y encontrar un escape de una pequeña fuga en ella.
si se es sumergida en agua. Entonces, uno no podrá descubrir esa fuga hasta inflar la cámara, inclusive aunque esté dentro del agua. Si esa cámara o esa goma no tiene suficiente aire, no hará fluir ese aire, esa burbuja que hace notar esa pequeña fuga de aire. De esta misma forma, amado hermano, Abdías presentó a Esaú como si estuviera inflando para que pudiéramos ver en qué área de su vida se encontraba el defecto. Y además, lo hizo así para que pudiéramos comprender por qué Dios lo aborreció. Fue como si al principio, hermano, hubiera habido un grano pequeño o una espinilla debajo de la piel. Pero después, esta se transformó en un cáncer rápido y agresivo. ¿Sí me vas entendiendo? Esto fue lo que el pequeño fue pequeño en Esaú, hermano. Esto fue lo pequeño en Esaú. Después lo vemos aumentado 100,000 veces en la nación que provino de él, es decir, de Edom. Dios no dijo, hermano, que en un principio hubiera aborrecido a Esaú. Eso no fue. Él tuvo que esperar a que él se convirtiera en una nación y revelara la causa por la cual Dios lo aborreció. O sea, hermano, que Dios no dijo que aborreció a Esaú o que amó a Jacob hasta el tiempo en que se escribió el último libro del Antiguo Testamento. Ambos hermanos se habían convertido en naciones, Edom e Israel, ¿sí? Israel, hermano, fue poderosamente usado por Dios a través de los siglos. Ese pueblo produjo hombres como Moisés, como Josué, Samuel, David, Ezequías, Nehemías, Esdras, y así sucesivamente podemos mencionar a muchísimos más. Pero la nación que provino de Edom se convirtió en una nación pagana. Le dio la espalda a Dios. Pero, ¿qué fue lo que causó que Dios aborreciera a Esaú y a su nación? Bueno, vamos a la Santa Escritura, en el versículo 2 de este mismo libro de Abdías, que dice de la siguiente manera: pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Mira, hermano, esto es fácil de ver. Ellos eran una gran nación, como vamos a poder apreciar en este libro. Pero esta nación iba a ser abatida, y Abdías hizo esta declaración como una profecía que se proyectaba hacia el futuro. Pero desde el punto de vista en que nos encontramos el día de hoy, podemos ver que ya ha sido cumplida. Entonces, viene una pregunta. ¿Cuál fue el gran pecado del pueblo de Edom que causó el juicio de Dios sobre ellos? Leamos el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, y a ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Mira, hermano, aquí dice que su carácter era soberbio, y que ese carácter soberbio lo había engañado. Entonces, ¿por qué motivo detestó Dios al pueblo de Edom? Fue por su orgullo. El mismo orgullo que sacó a Adán y Eva del Edén. Mira, quizá esta respuesta desconcierte a algunos de nuestros oyentes. Y puede que piensen: ¿y esto fue todo? ¿Esto es todo lo que pudo dar? Bueno, el orgullo es malo, pero no tanto. Mi estimado oyente,
Creo que, especialmente el día de hoy, algunas cosas han quedado fuera de proporción. Supongamos que decimos que conocemos a cierto creyente que está totalmente controlado por la bebida o por algún otro vicio. ¿Sí? Es posible que la mayoría dijera que tal creyente debería ser objeto de la disciplina de la congregación cristiana a esta que pertenece. Y en caso de demostrar que no desea salir de esa situación, debería ser excluido de la membresía de la iglesia. Ese es un supongamos. Ahora, vamos a otro supongamos. Supongamos que le dijéramos que un colaborador de otra congregación fue sorprendido por la policía cuando realizaba un acto delictivo. En este caso, también la mayoría opinaría que ese individuo debía ser disciplinado y debía ser excluido de sus cargos y de la membresía de la congregación. Pero ahora te voy a llevar a otro supongamos. Supongamos, mi amado hermano, que conocemos a un miembro de cierta iglesia que estaba lleno de soberbia y orgullo. ¿Sí? Y que es una de las personas más orgullosas que has conocido. Y nos preguntamos a nuestra audiencia, le voy a hacer una pregunta a nuestra audiencia, ¿qué debería hacer la iglesia con él? ¿Qué debería hacer la iglesia con él? Nos atrevemos a decir que nadie sugeriría que debería ser expulsado de la iglesia. Muchos tendrían un sentimiento de compasión hacia él, e incluso esbozarían una sonrisa de comprensión y pensarían que el pastor de la congregación debería conservar a esta persona y conversar con esta persona, haciéndola ver que la suya es una actitud improcedente, es una actitud errónea, de acuerdo con la ética cristiana. En el último caso, entonces, en este último caso, la mayoría pensaría que no se trata de un pecado tan grave, que es un pecado menor, que es un pecado menos evidente y que no puede compararse a los pecados de los otros, supongamos, anteriormente citados en este ejemplo, porque no atenta contra el orden de la iglesia o contra las leyes de la convivencia social cristiana o ética cristiana. No es como mentir, no es como difamar, quebrantar una ley, atentando contra los derechos de los demás, y que después de todo está muy generalizado porque todos tenemos una cierta medida de orgullo. Algunos lo demuestran más abiertamente, mientras que otros lo disimulan lo más que pueden. Pero ante esta posible reacción, hermano, debemos decirle que ante los ojos de Dios, el orgullo, la soberbia, es un pecado peor que otros. La Biblia tiene mucho que decir sobre el pecado de la soberbia, del orgullo. Por ejemplo, también tiene mucho que decir sobre el pecado de la ebriedad. Mira, ¿qué contribuyó a la caída de Israel? A la caída de Babilonia, de Alejandro Magno y de Roma. Si has leído, hermano, alguno de estos libros o la historia de Alejandro Magno, si miraste la película, ¿qué es lo que contribuyó a la caída de estas grandes naciones, de Israel, de Babilonia, de Alejandro Magno, de Roma y de otras muchas naciones a lo largo de la historia? Agravado en nuestro tiempo por el creciente uso de las drogas, por la gran cantidad de personas controladas por la drogadicción. Pero, estimado oyente, debemos decirle que delante de Dios el orgullo es peor que aún estos pecados. El orgullo es peor que un drogadicto.
El orgullo es peor que un ebrio. La soberbia es peor que alguien que quebranta una ley. El orgullo es algo que llega hasta la realidad de nuestra vida diaria y nos toca muy de cerca en el plano en que su vida y la mía se encuentran ante Dios. Se nos ha dado una perspectiva adecuada, hermano. Y también se nos ha dado una perspectiva clara con respecto al orgullo. El orgullo es el pecado de los pecados. Es uno de los peores pecados. Es algo que la Sagrada Escritura condena por encima de todo lo demás. Dios, hermano, ha dicho que detesta el orgullo, y el pueblo de Edom estaba consumido o consumiéndose con el orgullo y en el orgullo. Fue como si Dios hubiera dicho que aborrecía a Esaú a causa de su orgullo. Hay numerosas citas de la Biblia que destacan la actitud de Dios respecto al orgullo. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 6, versículos del 16 al 19, dice la palabra, dice la Escritura, la Santa Escritura de Dios: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son abominables. La primera, los ojos altivos. La segunda, la lengua mentirosa. La tercera, las manos que derraman sangre inocente. La cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta son los pies que corren presurosos al mal. La sexta es el testigo falso que dice mentiras. Y la séptima, el que siembra discordia entre hermanos. En este pasaje, hermano, en especial, podemos ver claramente que la mirada altiva encabeza la lista de cosas que Dios detesta. La mirada altiva es el orgullo y la soberbia. Cuando en una comunidad cristiana alguien mira con actitud de desprecio a un creyente pobre o de humilde condición social que ha cometido algún pecado ante la mirada de Dios, el despreciativo ha cometido un pecado peor. Y esta afirmación no pretende minimizar los demás pecados, que tienen su gravedad, pero es que el orgullo, hermano, y la soberbia es mucho peor, según Dios. Dios odia al soberbio y Dios odia al orgulloso y los destruye, como con Edom. Pero esto no es todo lo que Dios tuvo que decir sobre el orgullo. Él también dijo: el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, como lo podemos leer en Proverbios 8:13. También el apóstol Juan nos dijo en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 16, que la vanagloria es la arrogancia de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Muchos, el tiempo de hoy, están llenos de vanagloria. Están llenos de vanagloria, hermano. Se toman fotos hincados orando a Dios para que las demás personas lo vean. Van y ayudan a alguien y se toman foto ayudando a la persona. Eso es vanagloria. Y aquí el apóstol Juan, en su capítulo 2, en el versículo 16, dice que la vanagloria o la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Te das cuenta, hermano? Muchas veces cometes errores de estos. Estás en la iglesia y estás tomando que estás en la iglesia. Porque yo no voy en contra de esto, hermano, pero lo he predicado en muchos de mis mensajes. Lo he predicado en muchísimos de mis mensajes. Una cosa es tomar la predicación, la alabanza, y algo muy personal es cuando ya alguien está orando y le están tomando fotos. Eso está mal.
O él mismo se toma foto orando, se toma una selfie orando, haciéndote pasar por alguien muy espiritual, que en realidad aquí nos está diciendo el apóstol Juan que eso es arrogancia y vanagloria, y que no proviene de Dios, sino del mundo. Entonces debemos tener cuidado, porque ¿de dónde viene el orgullo de la vida? Si hay algo que proviene del diablo, hermano, es el orgullo. Y también tenemos una cita en el Nuevo Testamento sobre esto. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 6, nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Él siempre está del lado del humilde. Como hemos visto, hermano, Dios siempre aborrece la mirada altiva del que está controlado por la soberbia y el orgullo. Y le da gracia a los humildes. ¿Sí? Hay muchos cristianos el día de hoy, hermano, que tienen orgullo de su raza, orgullo de su aspecto, orgullo de sus condiciones personales, e inclusive orgullo por haber sido salvos por la gracia de Dios. Y eso debe de ser totalmente al revés, debes de ser más humilde. Estoy orgulloso de que Dios me salvó. No, hermano. Tú debes de ver la gracia de Dios en tu vida y probablemente decir de esta manera: Dios me salvó por su gracia, no por mis obras. ¿Te das cuenta, hermano? La salvación no debería ser motivo de orgullo para nadie. No es algo para andarse jactando. Eso es un motivo para dar gloria a Dios y darle la honra a Dios por su gloria. Un individuo debería más bien sentirse avergonzado, hermano, porque siendo un pobre pecador ha tenido que ser salvo por gracia. No andarse jactando de esto. ¿Nos hubiera gustado tener algo que ofrecerle a Dios por la salvación? Claro que sí. Pero desgraciadamente no poseemos nada que le interese a Dios de nosotros. Así que tenemos que ser salvos por su gracia y no podemos enorgullecernos por ello, hermano. Ya hay bastantes jactándose del hecho de que han sido pecadores. Dios les da gracia a los humildes, hermano. El apóstol escribió en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, dijo Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué sentir está hablando? ¿Qué forma de pensar tuvo él? Pues fue su humildad, hermano. Fue la misma humildad. Él mismo dijo, Cristo dijo en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. El orgullo ha destruido el testimonio de muchos creyentes y los ha hecho ineficaces para Dios. Han vivido y han actuado, hermano, para jactarse ante los demás, y solo han logrado construir en ellos mismos un muñeco de paja. O han estado construyendo sobre el fundamento de Cristo con materiales valiosos como el oro y la plata y las piedras preciosas. Eso no lo sabemos. Yo lo que te puedo decir, hermano, es que el orgullo ha causado la caída de muchos cristianos. Después de todo, el orgullo fue el pecado de Satanás. En otra ocasión, cuando traía el estudio de Isaías, hablé en el capítulo 14, en el versículo de 12 al 14, donde se nos dijo: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Además, hermano, recordemos que el orgullo fue la raíz de la locura del rey Nabucodonosor también. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 4, versículo 30, donde la Santa Escritura nos dice: habló el rey y dijo, en forma de pregunta, dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjate la arrogancia, la vanagloria, la soberbia y el orgullo de esta frase. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ahora, ¿qué le sucedió al rey? Bueno, los versículos 31 y 32 de este mismo capítulo 4 de Daniel nos dicen que aún estaba la palabra en la boca del rey. Él aún estaba diciendo esto que acabamos de leer, cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, y será tu habitación. Y realmente aquel no fue un incidente o un accidente. Los psicólogos actuales lo habrían considerado como una forma de historia que lo condujo a una amnesia. Aquel hombre no sabía quién era y comenzó a actuar como los animales del campo. ¿Pero por qué pasó esto, hermano? Esto pasó porque cuando una persona se enaltece por causa de su orgullo, en realidad no se eleva, sino más bien desciende al nivel de los animales. Ojo con esto. Ojo con esto. Dios degradó al rey Nabucodonosor y lo rebajó al mismo nivel de las bestias del campo por su orgullo. Porque cuando una persona se enaltece por causa de su orgullo, en realidad no se eleva, sino más bien desciende al nivel de un animal. Dios degradó al rey Nabucodonosor. Ahora, ¿qué es el orgullo? Humanamente hablando, hermano, es arrogancia, es vanidad y sobre todo es exceso de estimación propia. Desde un punto de vista espiritual, es una actitud de la vida que declara su capacidad para vivir sin Dios, aun cuando esté yendo a la iglesia. Ojo con esto. Aquí, en el libro de Abdías, encontramos que el orgullo del corazón enalteció a esta nación de Edom, tal como Esaú, quien despreció su primogenitura. Aún en el hogar de Abraham, donde había abundancia de comida, le gustó aquel plato de lentejas, prefiriendo ese plato a su primogenitura. A Esaú no le preocupó Dios en absoluto. Al despreciar el privilegio espiritual de su primogenitura, despreció a Dios. Y después, con el transcurso del tiempo, Esaú se convirtió en una gran nación que había declarado su capacidad para vivir sin Dios, aun cuando Isaac lo había bendecido después de haber bendecido a Jacob. El versículo 3 de Abdías dice: además de ti, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Entonces, hermano, aquel pueblo vivía en un lugar muy singular y único. Vivía en la firmeza, vivía en la solidez de la ciudad de Petra, ciudad labrada en la roca. El lugar todavía puede verse en la actualidad. Lo puedes buscar, la ciudad de Petra. Ahí era Edom. Muchos turistas quedan asombrados del tamaño de la ciudad protegida por un acceso de entrada que en ciertos lugares es muy estrecho. Un jinete y un caballo pueden pasar con cierta dificultad por esa hendidura. Por lo tanto, era una ciudad que se podía defender muy fácilmente y que se había convertido en un lugar muy seguro. Muchas naciones, hermano, depositaban ahí su dinero. Lo usaban como banco, así como su oro y su plata, porque ahí se encontraban bien custodiados y porque consideraban que la ciudad nunca sería conquistada.
Así que, de acuerdo con la descripción bíblica y la historia, vivían en las hendiduras de las peñas. Tenían grandes edificios construidos sobre la roca sólida. Dentro de esta gran hendidura, o garganta, y hacia arriba y abajo, a ambos lados de ella, ellos vivían ahí, y así habían construido de segura la tierra, su hogar. Así que la seguridad de los pobladores parecía perfecta, o al menos ellos lo pensaron así. Entonces, influenciado por ese falso sentido de seguridad, fue como si ese pueblo hubiera firmado una declaración de independencia, cortando totalmente su relación con Dios y separándose del gobierno de Dios, aun cuando eran del pueblo de Israel. Eran de la simiente, eran de Isaac. Isaac ya había orado por Esaú. Entonces ellos se habían levantado y rebelado contra Dios. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios en un caso como aquel? Leamos el versículo 4 de este libro de Abdías, que dice de la siguiente manera: aunque te remontarás como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Mira, hermano, aquí voy a destacar la frase, aunque te remontarás como un águila. El águila, hermano, fue usado en la Biblia como un símbolo de deidad, un símbolo de algo divino. Los edomitas creían poder derrocar a Dios, como Satanás había intentado hacerlo, y pretendían hacerlo constituyéndose en una deidad. Pretendían ocuparse, sería la mejor palabra. Pretendían ocuparse de los asuntos que Dios tenía que controlar. La frase, y entre las estrellas pusieras tu nido, nos recuerda que el pecado de Satanás, expresado prácticamente con las mismas palabras, y quien pretendió exaltar su trono sobre las estrellas, es la misma. Pero por ello Dios dijo, de ahí te derribaré. Mira, hermano, ¿cuántas personas hoy están tratando de vivir sus vidas como si fueran dioses? Inclusive hay personas que enseñan eso. En la misma iglesia a veces te enseñan que tú eres un dios con Dios chiquita, y eso está mal. Está muy mal. Usando textos fuera de contexto te hacen creer que tú eres un dios con D chiquita. Y eso te lleva a un pensamiento, ¿sí? Eso te lleva a pensar que tú tienes la misma capacidad de Dios, porque ellos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso te lleva a tener un pensamiento de que no necesitas a Dios. Y empiezas a vivir sin Él, haciendo frecuentes declaraciones a algo que no existe. Usan, por ejemplo, que lo que dices con tu boca tiene poder. Y lo usan como una ley de atracción. Empiezan a hablar de metafísica, dejas de hablarle a Dios y empiezas a hablarle a la metafísica. Empiezas a hacer declaraciones de fe según tú, cuando en realidad lo que estás haciendo es dejar de depender de Dios. Empiezas a hablarle al aire, declaro esto para mí. Y empiezas a declarar, y ya declaré 1000 veces, hermano, que vienen 3 bolsas de frijoles para mí. En vez de pedírselas a Dios, se las pides a alguien